empezamos, ¿no? Vale. Bueno, kaixo. A ver, arratsalde on denori. Kultura departamentuaren izenean, Koldo Mitxelenen izenean, ongi etorria eman nahi genizuek etorri zareten guztioi. Gaur inguru berri bat aurkezten dugu, Alejandriatik Helsinkira izeneko zikloaren barruan. Dakizuenez, otsailean hasi ginen ziklo honekin eta gaur bukatzen da proposatu dugun ibilbidea. Ziklo honek programa berezi bat osatzen du, aretoan dagoen erakusketarekin batera, biharko liburutegi guztiak. Erakusketa honetan ibilbide bat planteatzen da liburutegien eremu desberdinetan zehar eta era berean eremu bakoitza arte pieza batekin erlazionatuta dago. Gogoratu nahi dizuet, aukera daukazue ikusteko edo bizitatzeko ekainaren bat arte. Ziklonen helburua kulturaren papera gaur egungo gizartean aztertzen da, zentzu orokorrean eta zehazki kulturguneen eta liburutegien papera momentu honetan, eta batez ere etorkizunean. Hilabete hauetan zehar, zenbait jarri ditugu mahai gainean, besteak beste, kultur zentroa hiritarrentzako foroa, liburutegiak haurtzaroan, gaztaroan eta helduaroan, ondarea, aniztasuna, eta bar. Gaurko mahai-inguruaren izenburua ezagutzearen urgentzia. Eta egia zan mahai-ingurua diot, baina elkarrizketa izango da Marina Garcés eta Santi Erasoren artean. Eta guretzat ziklo hau amaitzeko luxu handia izango da. Muy brevemente, buenas tardes y agradeceros vuestra presencia en nombre del Centro Cultural Koldo Mitxelena y del Departamento de Cultura. Esta es la séptima y la última mesa de todo este ciclo que hemos organizado con el título de Alejandría a Helsinki y que es un programa expandido, un programa que corre en paralelo a la exposición Todas las bibliotecas del mañana que podéis visitar todavía hasta el 1 de junio en nuestra sala de exposiciones. En este ciclo hemos reflexionado sobre el papel de la cultura en general y de las bibliotecas y de los centros culturales en particular, intentando poner encima de la mesa cuál es su presente y sobre todo cuál es su futuro. Hoy titulamos esta última mesa La urgencia del conocimiento, que va más que una mesa, va a ser un diálogo entre Marina Garcés y Santi Eraso, y quiero agradecer especialmente a la presencia de Marina porque sus libros han sido verdaderamente inspiradores a la hora de diseñar las líneas estratégicas de trabajo por las que puede discurrir el renovado Koldo Mitxelena. Concretamente yo leí Radicalismo Ilustrado cuando estábamos iniciando esta reflexión y para mí fue como una especie de bofetada, ¿no? Un subrayado de la necesidad de actuar ante la urgencia social y cultural. Cuando ella dice al hablar de humanidades, en vez de plantearse qué estamos perdiendo y qué hay que preservar, hay que poner el foco en lo que está pasando y en lo que podemos hacer aquí y ahora. Brevemente decir que Marina es filósofa y es ensayista, que ha sido profesora de filosofía en la Universidad de Zaragoza, actualmente en la Universidad Oberta de Cataluña, que ha colaborado también con la Universidad Pompeu Fabra o la Universidad de Girona a través de diversos másters. Desde 2016 es miembro del claustro de profesores del programa de estudios independiente del MACBA y dirige el aula oberta del Institut d'Humanitats del CCCB. Uno de los conceptos centrales de su pensamiento es lo común en el camino de desarrollar alternativas para enfrentarnos a las crisis actuales y defiende la filosofía como una forma de vida, un arte que nace en la calle y que continúa sin interrupción en los espacios íntimos e invisibles. Autora de numerosos libros y de numerosos artículos, por citar alguna de sus obras, empezando por la más reciente, Ciudad Princesa, que es un relato en primera persona en el que se cuentan una serie de vivencias políticas. Nueva Ilustración Radical, el libro al que me refería antes, donde se habla de autoritarismo, de fanatismo, de catastrofismo, de terrorismo, pero sobre todo de pensamiento crítico. Humanidades en Acción, donde se recogen las propuestas de Aula Oberta, un ciclo de conferencias dirigido por la propia Marina en colaboración con el Institut d'Humanitats de Barcelona, Fuera de clase. Este es un libro que se define a veces como libro de filosofía de guerrilla, ¿no? Una puesta en práctica de sus presupuestos filosóficos, o Filosofía inacabada. Por su parte, también agradecer a Santi Eraso su presencia en este diálogo. Santi y yo nos conocimos personalmente en su etapa, en los inicios de la capitalidad cultural, y creo que de entonces ahora hemos desarrollado una buena amistad. También es una persona que
personalmente me ha resultado muy inspiradora en mi trayectoria, y de sus textos y reflexiones he copiado también muchas ideas, algo que sé que no le importa porque bueno, también es de lo común y de compartir, ¿no? Santi es donostiarra de nacimiento y tolosarra de adopción. En Tolosa ha sido sucesivamente responsable de la Biblioteca Pública Municipal, profesor en la Ikastola Las Corain y director del Departamento de Cultura, Educación y Juventud del Ayuntamiento de Tolosa. Entre 1987 y 2006, director de Arcelecu, Centro de Arte y Cultura Contemporáneo de esta Diputación Foral de Guipúzcoa. Ha sido miembro del Consejo Vasco de la Cultura durante varios años, en 2 legislaturas más o menos, si no me equivoco. Entre 2009 y 2011 fue director de la candidatura de Donostia-San Sebastián a Capital Europea de la Cultura. También destacar que entre 2014 y 2015 fue director de Tratado de Paz, un conjunto de dispositivos bajo la dirección artística del artista y comisario artístico Pedro G. Romero, que estuvo además en esta sala de exposiciones y que, viendo el otro día las estadísticas, ha sido la exposición más visitada en los últimos 4 años, así que enhorabuena, así es. Y de 2015 a 2017 en el Ayuntamiento de Madrid ha sido director general de Espacios y Contenidos Culturales de Madrid Destino. Así pues, estamos encantados de compartir con este rato con vosotros. Hemos aprendido mucho de las ideas que han ido saliendo en estas conferencias, ideas que ha ido ilustrando ese señor que está ahí dibujando, que se llama Jorge Martín, y que ha ido recogiendo en cada una de estas conferencias las principales ideas, y con lo que va a componer una especie de cómic de ideas súper interesante. Y seguro que también vamos a aprender muchas cosas de este diálogo. Seguro también reflexionar sobre el papel que los equipamientos culturales pueden jugar en un momento en el que la educación formal también está apartando las humanidades y el pensamiento de sus ofertas. Así que, bueno, por mi parte nada más, que ustedes disfruten de la charla y cuando ustedes quieran. Gracias. Eskerrik asko, Patxi, eta zuei baita etortzeagatik elkarrizketa hontara. Bueno, en fin, como la parte curricular de Marina ya está contada y como habéis venido a escucharle a ella, por supuesto, yo, bueno, simplemente, en fin, como anécdota, pues, pues que se lo contaba hoy a Marina en la universidad, ¿no? No tenía yo concreto exactamente cuándo, ni en qué momento nos habíamos encontrado y cuál era el primer lugar y circunstancia por el que habíamos conectado, ¿no? Lo que sí tenía claro es que cuando estos días, estas semanas, he intentado repasar un poco por dónde podía ir este diálogo y he ido a mirar los libros, me he dado cuenta de que probablemente es la autora de la que he leído la única autora de la que he leído todos sus libros. Uno lee cosas de aquí y de allá, pero no es fácil encontrarse con alguien de la que ha leído todos sus libros desde que empezara a publicar ya hace bastante tiempo. Y no solamente los he leído, sino que he visto que están todos subrayados y que clarísimamente me han afectado, o sea, me han atravesado y forman parte de mi vida. Y como ha dicho Patxi, mi pensamiento es absolutamente de otras, cada vez más de otras, por supuesto, y de otros, no tengo nada propio, todo se lo debo a la reconexión de cuerpos que he conocido a lo largo de toda mi vida. Yo no creo en esta cosa de la originalidad y, sin embargo, creo precisamente en la idea de que compartimos absolutamente todos los saberes y que los saberes se reconfiguran, se reescriben, se vuelven a hacer, se vuelven a poner a disposición. Y en ese trabajo, para mí, Marina ha sido fundamental. Y igual que probablemente sea una autora de la que he leído todo, si no quiero mirar la cantidad de citas, yo siempre en mis textos cito a todo el mundo, a todos los que pasan por delante de mí, seguramente igual es la más citada de todos. Hasta ahí no he llegado. Pero bueno, estábamos pensando dónde nos habíamos encontrado y claro, resulta que fue en el 96 cuando ella, siendo estudiante todavía en la Facultad de Filosofía, pues oyó hablar de un sitio que se llamaba Artelecu, donde venía a Brodillar a hacer un curso de doctorado, el filósofo Jean Brodillar, y bueno, pues llegó allá con un grupo de estudiantes y además, curiosamente, se hospedaron en el centro Cupa que había en aquellos momentos en
en Loyola y venían a ducharse y a hacerse la higiene a Artelecu, porque curiosamente decían, nosotros íbamos allá, entrábamos, nos duchábamos y nadie nos decía nada y tal, ¿no? Es decir, esta cosa que tenía Artelecu, que era una institución acogedora, donde cualquier cosa podía pasar, y de hecho pasaban todas las cosas que ocurrieron, porque precisamente tenía esa posibilidad de que era una institución acogedora, abierta, que yo pienso que tiene que ser así. Todas las instituciones públicas, lamentablemente, cada vez se encierran más en sí mismas, se ponen sobre ellas cargas burocráticas y, en fin, se van encerrando. Y bueno, y a partir de ahí hemos tenido una conexión permanente en muchos momentos de la larga historia de este país y de los acontecimientos que nos han unido en las distintas formas de luchar o de entender cómo poder participar en los procesos de construcción de la ciudad, de hacer la ciudad más democrática. Y de hecho, curiosamente, Ciudad Princesa empieza también en 1996, justo cuando se ocupa, cuando se desaloja, mejor dicho, el Cine Princesa, un cine emblemático, pero sobre todo fundamentalmente lo que significó aquella primera ocupación de ese lugar, que ya tenía que ver con otras ocupaciones y que curiosamente yo guardo con un celoso cariño una fotografía que me hice unos años después, en el 98 o en el 99, de una pintada que había el cine resiste, el cine como figuración a un tipo de práctica artística que también se estaba diluyendo en otro tipo de prácticas y tal, y también como un espacio propio donde se puede estar, pues, construir en comunidad. Bueno, hemos tenido a lo largo de estos años muchas conexiones en diferentes proyectos que han intentado, bueno, de hecho en aquellos años Artelecu también intentó salir, digamos, un poco de ser una institución ensimismada, o sea, que se miraba solo un poco desde las prácticas artísticas en un sentido, y trató de mirar fuera qué es lo que estaba ocurriendo en otro tipo de prácticas sociales, fuera, digamos, un poco de la cuestión estrictamente estética, ¿no? Y es como conectamos, digamos, un poco con todas las prácticas de la lucha contra la propiedad intelectual, entonces se llamaba el copyleft, con los movimientos sociales y algunas prácticas artísticas que trataban, digamos, de superar una cierta manera de abordar el arte y plantear, pues, las agencias, dinero gratis, bueno, Espai en Blanc, el colectivo con el que también colaboramos, bueno, en fin, en muchas ocasiones. Bueno, para que el debate vaya más o menos fluido, yo lo que le planteé hace ya unos días a Marina son cuatro ejes más que de diálogo. Yo voy a hacer una pequeña exposición de algunas cuestiones que están traídas de su propio texto, para que ella las amplíe y las pueda enriquecer, matizar y compartir con nosotros. Yo te decía en la primera, si recuerdas, que en la invitación que Patxi Presa te remitió, que está aquí, para que asistieras a este ciclo de conferencias, te decía que todas las reflexiones que se están llevando a cabo en este ciclo se enmarcan en un proyecto que tiene como objetivo analizar el papel actual de las bibliotecas y los centros culturales como espacios de encuentro, generación de conocimiento, debate y diálogo, fuente de mestizaje e hibridaciones, y puente a la diversidad, añadía, con el objeto de recuperar el pensamiento crítico y las humanidades como herramientas para afrontar nuestra realidad presente y nuestro futuro. Sin embargo, en tus textos alertas, y es una cuestión que nos ha preocupado mucho, ¿no? En fin, siempre, contra un humanismo idealista, descontextualizado, que suele servir para un roto, para un descosido, que se aplica aquí y allá, que lo puede verbalizar la señora Botín en el Banco de Santander, o lo puede enunciar, en fin, cualquier elemento exento, digamos, que no tiene ninguna relación con el contexto desde el que se enuncia, etcétera, ¿no? Esa especie de humanismo idealista descontextualizado que suele servir, ya te digo, para ese roto y un descosido, y que casi siempre retóricamente se hace desde la arrogancia de, hasta ahora, el sujeto blanco, hombre, digamos, la prepotencia del racionalismo como la única herramienta que nos ha servido para pensar el mundo, como si no hubiera otras, y fundamentalmente desde una Europa ensimismada y autosuficiente, ¿no? De hecho, sin ir más lejos, también tú mencionas a Marcus Gabriel, que ahora es un filósofo que está como de moda, que acaba de publicar, tú lo enuncias también en el texto, desde una posición, te desmarcas un poco de una cierta
de una cierta arrogancia, porque él acaba de publicar un reciente libro que se titula El sentido del pensamiento. Tú lo citas a él en Fuera de clase, textos de filosofía de guerrillas, y él vuelve a insistir en que los europeos, es decir, lo dice además de una forma como muy convencida, que los europeos somos los mejor equipados, lo dice literalmente, para encontrar una respuesta a cómo tener justicia social y democracia, y que lo podemos hacer desde la tradición de una filosofía europea de los valores humanos universales que pueden salvarlos a unos y a otros. Es decir, todavía Europa será la que pueda salvar un poco al mundo. Y efectivamente, en el prólogo de tu Humanidades en Acción, que acabas de presentarlo hoy a la mañana en la universidad, dices que efectivamente solemos olvidarnos de la historia del siglo XX cuando las sociedades aparentemente más cultas de la historia cometimos los crímenes más atroces. Decimos que sin humanidades no hay tolerancia, pero olvidamos que el humanismo fue el núcleo ideológico de la colonización y de su proyecto imperial, racista y patriarcal. Decimos que sin humanidades no hay libertad, pero repetimos una y otra vez, pero olvidamos que la cultura no ha sido solo un recurso de la resistencia, sino que también ha sido, y de hecho forma mucho más parte frecuente de una herramienta de dominio y de construcción de marcos de dominación, tanto nacionales como de clase. En este contexto, digamos, sobre la crítica al humanismo y de la recuperación de los valores de la Ilustración, que tú describes estupendamente, dices, ¿de dónde podríamos volver a anunciar de nuevo esos valores de la Ilustración que has adjetivado como radical en uno de los libros más conocidos tuyos? Muchas gracias, Santi. Y muchas gracias, Pachi, y a todas las personas que habéis colaborado, trabajado y dedicado vuestro tiempo a que podamos estar aquí nuevamente conversando en esta conversación ya casi infinita que llevamos hilvanando desde hace tantos años. De hecho, tantos que en realidad, aparte de mi llegada, digamos, intempestiva a Arteleku, que en realidad no llegamos a conocernos, quizás sí te conocí porque conocer a Arteleku era conocerte a ti. Lo que pasa luego te puse cara, cuerpo y amistad, ¿no? Y esta relación pues nos lleva hasta aquí hoy. Pues gracias para acoger una vez más que podamos encontrarnos. Y para entrar en el hilo de las muchas cosas que has planteado para empezar, y quizá para no empezar de una forma descontextualizada, porque creo que mucho de lo que hablaremos va de contextos y de espacios y de entornos y de mundos, y de eso que hace que lo que llamamos cultura o educación o libros o humanidades o no, todos estos contenidos no sean solo contenidos, sino que sean relaciones significativas con esos mundos en los que queremos vivir, en los que queremos estar con otros, en los que nunca hemos aprendido lo suficiente qué es o qué puede significar vivir juntos, ¿no? Y eso lo hacen los mundos, los contextos, los lugares y las relaciones que podemos establecer con ellos. Y hablando de este lugar, ya que hoy estamos aquí, yo cuando nos costó encontrar la fecha por la tiranía de la agenda que nos machaca a todos la vida, pero yo cuando me llegó vía Santi la posibilidad de venir aquí al Coldo Michelena, me hizo mucha ilusión, porque yo tengo igual que una vez aparecí en Arteleku y descubrí que uno puede llegar a un sitio, ducharse y hacer todo lo que le parezca, porque hay espacios de libertad, de acogida y de espacios de lo común. Otra vez, unos años después, que debía ser 2006, si no me acuerdo, sí, 2006, llegué también aquí, a este edificio, buscando un refugio donde acabar de preparar mi última prueba de lo que entonces era la habilitación, que fue lo que durante unos años fueron las oposiciones para titular de universidad. Yo hice mis oposiciones o habilitación aquí en Donosti, porque en ese tiempo se hacían, digamos, en itinerancia por la ciudad que te tocara de todo el Estado español. A mí, por suerte, me tocó aquí. Eran 3 pruebas selectivas. La última ya quería decir que llevaba como 2 meses viniendo a Donosti para distintos exámenes. Y el último, como no contaba haber pasado y no contaba que me tocara hacerlo, llegué casi con el examen por acabar de preparar.
Esa noche entré en crisis, me pareció que todo lo que llevaba preparado era espantoso, pero estaba en una pensión donde no tenía ni mesa, obviamente no había wifi ni nada de estas cosas. Y unas horas antes de ir a hacer el examen busqué un sitio donde refugiarme un rato, poderme concentrar y hacer de nuevo toda la prueba, todo el examen a mano. Llegué aquí y pedí a alguien, ahora además es que ni siquiera reconozco el edificio, pero pedí a alguien si me podía dejar un sitio un poco tranquilo donde trabajar un par de horas antes de hacer el examen. Y me llevaron a hay una parte como de investigadores o como reservada, pues me metieron ahí, alguien acogedor, y después hablaremos de instituciones acogedoras, me metió ahí, no me preguntó nada, ni me pidió ningún papel, ni ninguna credencial, ni nada, simplemente me dejó estar, ¿no? Me dejó estar con mi problema, con mis asuntos, pero me dejó estar, y así me fui después al examen y así saqué la habilitación, porque la saqué. Es decir, que algo pasó aquí, ¿no?, que tiene que ver con mis pasos, ¿no?, en la vida. Y no recuerdo a esa persona, no recordaba el edificio, no he vuelto a entrar nunca más, pero sé lo que pasó aquí, ¿no? Y eso creo que tiene que ver con los desde dóndes de esos lugares en los que queremos que nuestras formas de estar con la cultura, con las ideas, con los valores, se hacen realidad, se encarnan, como decimos a veces, ¿no? Eso es poner el cuerpo y hacer cuerpo. Y pasa entre personas anónimas, nadie me preguntó el nombre, yo no supe nunca el nombre de la persona que me cobijó, ¿no?, y me dejó estar y con mis propias cosas. Bueno, pienso que algo así tiene que ver, ¿no?, con una idea, digamos, de ilustración, no como conjunto de valores, no como canon cultural, no como corpus patrimonial, no como sistema de la cultura, no como lista de referencias que hay que tener para ser una persona culta, ilustre y emancipada. Cultura es eso, ¿no? Darnos las herramientas, los contextos, las maneras, los modos incluso de relacionarnos que hacen posible que podamos estar, y de nuevo el verbo estar creo que es muy importante para hablar de bibliotecas y de espacios de lo común, unos con otros, sin imponernos los unos a los otros, ¿no? Creo que esto va de esto, ¿no? Y esto lo podemos analizar si hablamos de relaciones culturales hoy, de relaciones de género, de relaciones educativas, de relaciones filosóficas, de relaciones estéticas. O sea, podríamos ir desgranando y lo podemos ir haciendo a lo largo de la conversación acerca de muchos aspectos. Pero si no tenemos eso, solo tenemos finalmente o repositorios o listas de contenidos o cánones o referencias, pero no tenemos modos de estar con ellas ni de relacionarnos con ellas, ¿no? El desde dónde es eso, ¿no? Donde podemos habilitar un estar que nos haga más libres, que nos haga más libremente recíprocos, ¿no?, en los modos de compartir y de convivir. Eso es la ilustración para mí. Y eso, que parece dicho así, busco, digamos, el hilo de las palabras más ligadas a esta experiencia en concreto, implica también y necesariamente una relación de crítica permanente a todo lo que no deja que esto sea así. Desde los protocolos de seguridad, por decir algo, que seguramente impiden muchas de estas cosas, hasta los estándares de legitimación de lo que podemos hacer o no juntos. Por ejemplo, esta mañana estaba en la universidad. Es obvio que hoy en día hay un endurecimiento y una estandarización y una protocolización creciente, ¿no?, de los parámetros de legitimación de qué es actividad académica y qué no lo es, y qué te permite ser una persona hábil y competente en el mundo académico y lo que no, y eso pasa en todas partes, en educación, etcétera, etcétera. Es decir, hay muchas maneras procedimentales, simbólicas, materiales, económicas, que hacen que ese estar sea o imposible, o difícil, o un privilegio, ¿no? Y ahí es donde
creo que nos corresponde comprometernos y trabajar, hacer que esos desde dóndes no sean ni imposibles, ni difíciles, ni sobre todo, como creo que está siendo cada vez más, un privilegio. Entonces, muchas veces veo, y creo que tú, Santi, lo hemos hablado a veces, ¿no?, que está pasando en una parte importante a veces del pensamiento crítico, del arte politizado, etcétera, que se nombran los qués de la crítica. Hablamos de género, hablamos de racialización, hablamos de espacio público, hablamos de, yo qué sé, de ciencia abierta o ciudadana, no sé. Tenemos nombres para nombrar muchos qués, muchos temas de la crítica, pero nos cuesta mucho sí, nos cuesta mucho porque hay muchos impedimentos de estos invisibles hacerla efectiva, ¿no? Tener realmente una relación crítica con la crítica, tener una relación crítica con aquellos modos en que abrimos y damos espacio, estamos con aquello que hacemos. Hay mucho arte político que se comporta muy acríticamente con sus modos de proceder. Hay mucha academia de estudios críticos que se comporta muy acríticamente con sus protocolos de legitimación. Hay mucha literatura que toca temas sensibles de la vida contemporánea, que es muy acrítica con sus modos de comunicarse. Y ese desde dónde por el que tú preguntas creo que también necesita de eso, ¿no? de esa mirada, por un lado, lo bastante ingenua como para dejarnos estar cerca, ahí donde no sabemos quién es el otro, donde entra una persona en un lugar y se la deja entrar. Acoger ingenuamente implica un grado de no querer saberlo todo, y al mismo tiempo de crítica. Una crítica que no es aquella que llega después de saberlo todo, sino que es aquella que acompaña a poder no saberlo todo los unos de los otros, ¿no? Para mí sería un poco la idea de una ilustración radical, sería ese lugar, ¿no?, en el que la mirada crítica y la mirada ingenua se encuentran en ese poder no saberlo todo los unos de los otros, no necesitar categorías para convertirnos en catálogos de rasgos, de diferencias y de categorías para reconocernos y podernos acoger, ¿no?, podernos encontrar y podernos simplemente acompañar en eso que no sabemos y que no podemos saber. Pero lo que yo te preguntaba también concretamente era sobre esa reafirmación que ahora, bueno, que siempre de alguna manera, en este caso Marcus Gabriel, ¿no?, dice que siempre, digamos, estos valores que queremos plantearnos como la posibilidad de pensar, sin renunciar a los valores de la ilustración, como desde dónde ese mundo común del que compartimos, digamos, un poco para pensar las posibilidades de transformación de nuestra vida digna. Si se sigue pensando desde esos parámetros que forman parte de la historia de la filosofía y del conocimiento y se han constituido con elementos dominantes y que han normativizado el conocimiento, si se sigue insistiendo, digamos, en ese parámetro geográfico, ¿qué geografía? ¿Cómo podemos? Hemos venido hablando también un poco de Achille Mbembe, ¿no? De su último texto, Las políticas de la enemistad, pero todas las reflexiones que ha hecho sobre el colonialismo y la recuperación, digamos, un poco del pensamiento de otros lugares. Tú estás también trabajando mucho toda la filosofía orientalista, estás pensando el mundo en parámetros universales. Ese universalismo, ¿qué geografía podría tener, ¿no? ¿Cómo podemos hacer que el coro que cante esa nueva situación radical no sea un coro blanco, europeo, dominante, como esas fotos de poder que siempre aparecen hombres con banderas detrás y aparece una mujer o dos ilustrando tal, pero que siempre son las mismas, que reproducen una misma mecánica de poder? La ilustración también tiene una mecánica de representación que generalmente y que además los jóvenes filósofos siguen todavía enarbolándolo con orgullo. Esa geografía también, apúntame un poco cómo podríamos pensar esa geografía. Sí, pues yendo un poco más allá, pero partiendo de
de lo que empezábamos a describir como digamos, lo he abordado más desde la geografía cotidiana, pero tiene que ver con lo que estás planteando. Es decir, ¿qué significa dejar entrar y poder estar en un mundo herido por fronteras, por concertinas, por abismos, ya no solo de desigualdad económica o material, sino incluso abismos que tienen que ver ya con lo que implica un tiempo y un espacio vivible y una vida invivible, ¿no? Que ya no es ser más pobre o más rico, es estar en el umbral de lo invivible permanentemente o confortablemente en una vida casi en estado de preservación continua. Claro, con todo, digamos, en esta geografía abismal del mundo contemporáneo, que no solo demarca una geopolítica de los estados, de las fronteras, de las razas y del patriarcado, sino que yo creo que eso que ha extremado los polos, ¿no?, de lo que significa en sí mismo vivir, qué puede significar dejar entrar, y aquí estoy hablando de Europa, ¿no? Abramos las puertas, ¿no? ¿Qué significa eso? Dejar entrar, que no es simplemente cómo gestionamos la migración al otro o a la alteridad, sino dejar entrar, dejar de ser eso que nos permite seguir pensando que los europeos tenemos algo con lo que salvar al mundo otra vez. ¿Y qué significa aprender a estar, ¿no? Estar quiere decir aprendernos, reaprender a ver el mundo como un mundo común. Y yo creo que la clave, y ahí ya voy directamente a lo que me preguntabas desde el principio, la clave hoy para mí está en darnos las herramientas del tipo que sean, culturales, etcétera, con las que hacer una experiencia compartida de los límites, ¿no? Quizá el pensamiento moderno ha sido un pensamiento proyectivo, de hacer proyectos, ¿no? Proyectos de civilización con distintos valores, horizontes, presupuestos políticos, de tipo, para unos más revolucionario, otros más progresista, otros más utópico, pero en todo caso lo que era común a la modernidad, digamos desde el siglo XVI, XVII en adelante hasta el siglo XX, era la noción de proyecto de civilización, y eso, digamos, se podía entender de formas distintas, como decía ahora, y de formas universalistas o particulares, pero en todo caso podía abarcar, podía abrirse al conjunto de la humanidad de esta forma proyectiva. Por lo tanto, también desde una concepción de lo universal como universal expansivo. Vamos a exportar, hay mucho cristianismo dentro de esta idea, ¿no? Vamos a llevar la buena nueva, vamos a convertir o vamos a exportar, y eso quiere decir también a colonizar, a desarrollar. El desarrollismo sigue siendo heredero de esta idea. Es un pensamiento que no contempla el límite. El pensamiento moderno es de proyección infinita, siempre iremos adelante, siempre habrá más. Seremos más cultos, conquistaremos nuevas tierras, descubriremos nuevas especies, encontraremos más recursos. Es decir, anula completamente o neutraliza o no contempla ninguna idea de límite y por lo tanto ninguna relación con lo limitado, con lo que se acaba, con lo finito. Por lo tanto también digamos, incorpora, ¿no?, a su capacidad expansiva al todo y a todos, y por eso es una manera de proyectar o de imaginarse hacia adelante que es digamos, inagotable, como lo es el capitalismo. Necesita, y ahí seguimos con el principio, ¿no?, sagrado, la ley sagrada del capitalismo, que es la del crecimiento económico, crecer siempre más. Y al mismo tiempo es totalitario, porque si siempre puede crecer más y no contempla el límite, puede abarcarlo todo, ¿no?, y imponerse sobre todos. Totalitario no quiere decir necesariamente que se encarne o se realice a través de una dictadura política. Hay mucho totalitarismo que pasa y tiene lugar en nuestras democracias, en nuestros entornos, en nuestras relaciones afectivas o en muchos ámbitos de la vida tanto próxima como más amplia. ¿Qué pasa hoy? Yo creo que hoy, y ahí es donde tenemos digamos, un nuevo desde dónde,
tenemos digamos, la urgencia, ya que hablamos hoy de urgencia, y al mismo tiempo la oportunidad de pensarnos desde los límites de un mundo. Y cuando digo los límites de un mundo, quiere decir muchas cosas. Quiere decir desde los límites de una civilización, precisamente esa, la europea expansiva, proyectiva, ¿no? Y potencialmente totalitaria sobre colectivos, personas y ecosistemas, que ha llevado al mundo, en este caso al planeta, a sus límites de habitabilidad, no de supervivencia, porque la vida no depende de nosotros para continuar, pero sí de habitabilidad en el sentido humano de la palabra. Y por lo tanto son límites civilizatorios, son límites planetarios y son límites también materiales, ¿no? De la propia consistencia, habitabilidad y supervivencia de un mundo. La experiencia compartida del límite. Estamos yendo a las antípodas de eso. O sea, vivimos en una experiencia del límite que ha despertado de nuevo la batalla por los confines, la batalla por las zonas antes hablábamos de los privilegios, ¿no? De los privilegios, de que como no vamos a crecer para todos, ni para siempre, ni sobre todo, algunos se van a poder quedar con algo, con una tierra habitable, con una zona no contaminada, con los recursos que los otros no tendrán, con la cultura que, aunque esté disponible, nadie entenderá porque no tiene las maneras de relacionarse con ella, y luego hablaremos de esto. Es decir, la experiencia del límite hoy, que yo creo que es la conciencia común de nuestro tiempo, nos ha devuelto a la guerra por el privilegio, por el pedacito de tierra, como en tiempos ancestrales, pero estamos en el otro extremo. La experiencia del límite como combate por lo que se agota, ¿no? Que es a lo que yo en Nueva Ilustración Radical llamo la condición póstuma, ¿no? Ese tiempo que viene después de los futuros compartidos, aunque fueran futuros en disputa, convierte el límite, eso, como decía, en la frontera del privilegio, ¿no? En el nuevo cercamiento, ¿no? La modernidad empezó con una operación de cercar tierras comunes, de cercar y monopolizar saberes populares. Estamos en una nueva fase de cercamiento, de bienes, recursos y entornos habitables, que lo que está provocando sobre todo ya no es solo la apropiación de esos nuevos espacios acotados, de lo que sea, sino sobre todo el abandono del resto. Poblaciones enteras de la humanidad abandonadas a su suerte, territorios enteros del planeta abandonados a su devastación, contenidos que genera la humanidad abandonados a la desatención, ¿no? Es una experiencia del límite privativa. Y yo creo que ahí donde creo que podemos constituir o abrir o generar un nuevo desde donde, que no arrastre precisamente todas las relaciones de poder y de dominación de los proyectos anteriores, no es buscar una nueva totalidad, no es buscar un nuevo proyecto para todos, no es buscar un nuevo confín infinito para nuestros futuros, sino compartir la experiencia de ese límite. ¿Qué es aquello que no vamos a poder vivir dentro de un tiempo? Vamos a pensarlo juntos, vamos a generar, ¿no?, esas culturas, maneras, prácticas y saberes que, por ejemplo, necesitamos para abordar colectivamente la escasez de recursos, por ejemplo, energéticos, o la dificultad para atender, ¿no? Otra escasez de nuestro tiempo es la de la atención. No podemos atender a todo el conocimiento, información y saberes disponibles de nuestro tiempo. ¿Cómo atendemos juntos a ese límite para no generar nuevos monopolios sobre la atención y grandes abandonos de desatendidos? ¿No? Yo creo que ahí es donde ese dejar entrar y ese poder estar, del que hablaba al principio, toma
tierra, toma cuerpo y se concreta en muchas prácticas que, tanto en el ámbito de la cultura y la educación, pero también en el mundo material, económico, ambiental, afectivo, corporal, está en juego hoy en nuestras sociedades. Y entonces ya no hablamos de Europa o no Europa. Ahí estamos todos, y además todos también, como muchos autores están pensando hoy, no solo todos los humanos, sino todos los seres que estamos al límite, ¿no?, de nuestra cohabitabilidad, de nuestra convivencia, de nuestra posibilidad de seguir viviendo juntos. Estamos todos implicados en esa experiencia compartida del límite. Cuando hablas de privilegio, vamos a bajar un poco también a ese terreno. Cuando hablas de privilegio o de nuevos acercamientos, ¿no?, que es un permanente acercamiento de los saberes, ¿no?, una apropiación de los saberes que se hace desde determinados lugares, ¿no?, que son los lugares privilegiados del mundo, pero que esos lugares privilegiados del mundo no tienen que ver con una geografía, con una geometría geográfica, quiere decir aquí y allá, sino aquí mismo tenemos también las dificultades de poder saber exactamente cómo abrimos las instituciones culturales para que todo el mundo pueda acceder y abramos esos herramientas, los abramos. Y yo te decía en el segundo tema, decía que leyendo estadísticas de uso y de consumo de la cultura, pues vienen a decir prácticamente que la media habitualmente que se conoce de lo que las industrias culturales, perdón, de las instituciones culturales ponemos en marcha, solo el 8% de la población. Salía un dato que a mí me parece que creo que se puede corregir, no es un dato exacto en el sentido concreto, porque si tuviéramos en cuenta otros factores que no estuviesen vinculados a las industrias culturales o a ese régimen de vigilancia que los datos y las estadísticas nos suelen dar cuando dicen que, bueno, cuando has dicho, no, la exposición más visitada fue la de Tratado de Paz, pero igual no era la más importante, igual una menos visitada fue mucho más significativa para alguna gente que se sintió muchísimo más afectada y que la estadística nunca lo va a contar. O sea, lo que le pasa a alguien cuando tiene una experiencia artística o estética nunca nadie le puede contar porque no se puede tal. Ese 8%, lo cierto es que a lo largo de estos siglos, esa clásica concepción ilustrada y de la cultura, que considera que la cultura y el arte deben formar parte de los derechos sociales, que lo decimos todos, prácticamente los que creemos efectivamente en que las instituciones públicas deben de cumplir un papel fundamental para poder corregir las derivas del mercado, las derivas de la privatización y que se mantengan espacios de crítica, espacios de apertura, espacios de innovación, espacios de creatividad autónomo, que siempre afirmamos. Yo decía, bueno, precisamente citaba, cuando preocupado por el efecto del paso del tiempo y la cercanía de la muerte, una cita de Simone de Beauvoir que a mí me gusta mucho, que publicó en La vejez. Ya habían pasado 21 años desde la aparición de la última edición del Segundo Sexo. Dijo que la vejez, digo la vejez, pero también digo la condición, digamos, un poco de joven, por ejemplo, ¿no?, en este caso, siempre se vive en un contexto y una sociabilidad determinada. Y añadía que está también determinada por un proceso de modernización compleja capitalista, decía ella, ¿no? Entonces, es decir, decía ella, no es lo mismo ser un hombre anciano que una mujer anciana, ni tener recursos económicos, que sea un hombre con recursos, o no tenerlos para tener una vida digna y poder tener o no tener acceso a ese famoso acceso al arte y a la cultura, ¿no? Es decir, en otro sentido, podríamos también afirmar que ese famoso acceso a la cultura del que siempre hablamos, ¿no?, y que no sabemos tampoco cómo el propio concepto de humanismo, tampoco sabemos a qué se refiere cuando hablamos del acceso a la cultura, ya que cultura no es lo mismo, podríamos decir ahora, para el hijo de un magnate de la banca, que tiene todo a su disposición, no tiene límites y del mundo es para él y puede comprar, consumir, ver, visitar museos, todos los que le dé la gana, o para la hija de una emigrante latinoamericana que está sujeta a unas condiciones laborales de trabajo que no permiten ni siquiera tener tiempo libre, no a la cultura, sino no tener tiempo ni siquiera al tiempo libre, ¿no? ¿Cómo podríamos, por tanto, sustraer esa condición de la cultura, de esa condición utilitaria, instrumental o de consumo, para poder, desde mi punto de vista, no sé, en fin, esto no es fácil, enunciarlo es fácil, luego llevarlo a la práctica es muy complicado, ¿no?, para
decía yo en la pregunta que te estaba haciendo, para poder recuperar, digamos, su potencial político, ¿no? La cultura con el potencial político y emancipador que hablamos nosotros, ¿no? No tanto la cultura que nos constituye, de la que nos sentimos orgullosos porque es nuestra cultura, nos da identidad, nos hace parte de la comunidad, nos sujeta, digamos, a unas normativas de uso, como vestimos, etcétera, sino la posibilidad de que desde la cultura podamos pensar otras formas de vestir, otras formas de saltar, otras formas de cantar, que no sean las que nos han enseñado en la escuela, que nos salgamos de esos hábitos, pero tampoco de comprar. Claro, ahora, en fin, ¿qué se compra? Lo que te venden. ¿Dónde está lo que se vende? En las redes. ¿Quién domina las redes? Los que tienen ese mundo infinito, que saben que lo pueden capitalizar y convertir en bien para convertirlo en recurso, ¿no? En economía. Entonces, ¿cómo podríamos recuperar ese potencial emancipador que nos permita vivir con dignidad, decía, la vida que deseamos vivir, y no esa que nos obligan a vivir, como dice Santi López Petit, ¿no? O el propio Artaud, del que también has bebido muchísimo, cuando precisamente en el último presentiment, el presentiment es una hoja, yo os aconsejaría que os pudierais escribir en ella, está en el blog de Espai en Blanc, el presentiment. Bueno, primero fueron unas brillantes publicaciones con las que nosotros colaboramos también en algunas ocasiones, pero ahora se ha convertido en una especie de moderno panfleto, digamos, ¿no? De octavilla que circula por las redes y que periódicamente emite una serie de formas, textos, imágenes que también tienen dentro rupturas y que generan, digamos, un poco otras formas de discurso. Se llama el presentiment, están en castellano, están en catalán, están en inglés también. Euskera, y en euskera también. Efectivamente, sí. Que los traduce X, efectivamente. Sí. ¿Cómo podría, y como dice Artaud en el último presentiment, cuando habla del hambre de cultura, en el fragmento del último presentiment que ha publicado este colectivo que te estaba diciendo, ¿cómo podríamos recuperar esa potencia política emancipadora de la cultura cuando ahora está ya atrapada en el mercado, o está atrapada en la identidad, o está atrapada, digamos, un poco en ese 8%, digamos 10, 15% de privilegiados que tenemos acceso? Todo lo que está fuera, ¿cómo lo abrimos? ¿Cómo abrimos ese cerramiento? Claro. Sí, hablando de tantos porcientos, yo el otro día estaba en una reunión sobre temas de teatro y me enteré que en un territorio como Cataluña, donde se supone que hay cierta cultura teatral y hábito de ir al teatro y mucho teatro amateur y todo este tipo de cosas, la cifra de población que va al teatro es un 4%. Un 4%, claro, es que realmente es impresionante, ¿no? Ahora, claro, después te preguntas, bueno, ¿y qué es ir al teatro? Es acudir a la oferta teatral que genera, pues, un determinado sistema teatral que está condicionado en gran parte, no todo él, por unas determinadas productoras y unos no sé qué, y dices, bueno, yo siempre defenderé que cuantos más teatros y más gente vaya al teatro, en principio mejor, pero ¿qué nos dice eso, no? No solo, nos dice solo que hay un 96% de la población que no tiene acceso al teatro, o nos dice otras cosas además de eso. Yo creo que nos dice más cosas además de eso, ¿no? Y entonces si preguntas, bueno, pues ¿cuántas escuelas de música hay en los barrios de las ciudades y los pueblos de Cataluña? ¿O cuántos espacios hay, ¿no? Ateneos o centros cívicos donde se pueda estar y dejar entrar para tener unos tiempos y unos espacios? ¿Cuántas horas se trabaja en la sociedad precarizada, ¿no? de la Cataluña actual? ¿Cómo se consume o cómo se llega a casa después de una jornada de precarización, ¿no? a las casas y a los pisos y a las vidas? Claro, todo eso te dice muchas más cosas que no esa mirada, digamos, típicamente del gestor de la ilustración, que es van o no van al teatro, y que hoy se ha convertido en la pregunta del mercado de audiencias, públicos, targets ¿no? y asistencia en los lugares. Yo creo que tenemos que leer todo eso que no dice la mirada ni del gestor ni del déspota ilustrado, ¿no? Y que ya no es la del llevar o traer, por ejemplo, hay escuelas que aún hablan de llevar a los niños a los museos o a los teatros, y dices, bueno, el verbo es llevar o traer, o son otros, ¿no?
y necesitamos, digamos, de otra semántica para, ¿no? para imaginarnos realmente los contextos en los que determinadas prácticas culturales pueden y necesitan encontrar ese sentido transformador y emancipador que decías. A mí, por ejemplo, el tema de la música me parece especialmente dramático, ¿no? Porque tenemos un sistema escolar, yo no sé cómo está aquí en el País Vasco, pero en general creo que excepto en algunos países europeos con unas determinadas tradiciones muy concretas o en determinados entornos culturales donde hay músicas populares muy vivas, en el resto del planeta en general el sistema escolar tiene un déficit clarísimo, ¿no? y tremendo de educación musical. Y no hablo de virtuosismo, hablo de lenguaje básico, es decir, de entender que hay unos lenguajes que usamos el verbal, pero ¿no? tenemos otros, ¿no? Claro, desde esa casi mutilación cultural, que es no tener ninguna relación mínima con la música, que no sea la que la industria cultural ¿no? te machaca y te satura y te inunda el coche, la casa, la compra en el supermercado ¿no? y la vida en general. Claro, después habrá poca gente que vaya a conciertos o habrá poca gente que solo consuma festivales de un determinado tipo, pero ¿qué ha pasado aquí, ¿no? ¿Qué es aquí, por ejemplo, cómo respondemos aquí a la pregunta por el acceso? Lo mismo podríamos hablar de la lectura, gran tema, ¿no? del escándalo permanente, ¿no? Cuando hablábamos de que los niños leen, pero a partir de cierta edad dejan de leer. Bueno, ¿cómo leemos ese dejar de leer? ¿Cuántas cosas pasan en ese dejar de leer? Pasan muchas cosas y muchas de ellas tienen que ver también no con una falta de posibilidad de acceder, sino con un impedimento permanente, saturación de los tiempos, no solo son las pantallas, son muchas otras cosas, niños que hacen extraescolares hasta última hora de la noche, que no tienen ni un minuto de descanso, ni de aburrimiento, ni de dejarlos estar, por eso empezaba con lo del estar, ¿no? Todo eso, exigencias ¿no? digamos, de todo tipo, de estilo, de apariencia, de salir, de tener amigos, es decir, todas esas cosas tienen que ver con lo que después, en términos, digamos, solo de resultado, identificamos como un no acceder o un no llegar a. Yo creo que están pasando todas esas otras cosas y que quizá ahí es donde tenemos que poner la mirada, ¿no? Que, por ejemplo, la cuestión del leer, que es la otra que para mí, ¿no? Pues ahora hemos bajado a la exposición de las bibliotecas aquí abajo y Santi y yo, en vez de mirar las obras de arte que hay, nos íbamos a las pequeñas estanterías que están puestas en cada sala a ver qué libros había, ¿no? Bueno, pues hay algunos que tenemos ese mal, pero es obvio que en nuestra sociedad el espacio y el tiempo para el leer está colonizado, entre otras cosas porque la casa y la intimidad, que es el lugar en el que en la modernidad ¿no? se encuentra el tiempo y el espacio para la lectura, está hoy colonizado por todo otro tipo de temporalidades. Compramos desde casa, trabajamos desde casa, miramos ropa de temporada desde casa, todo lo que pasaba en el espacio público, desde el comercio hasta el trabajo, hasta el ir a encontrar a los amigos en el bar, etcétera, pasa hoy en la casa. Estamos horas haciendo chats por WhatsApp, no sé qué. Llegan las 12 de la noche, uno abre un libro y se cae de sueño, ¿no? Bueno, pues a lo mejor más que promoción de la lectura, en el sentido de instigar a leer o instigar a ir al teatro, es decir, esa cosa de la promoción, lo que hay que hacer es un trabajo colectivo y es un trabajo ético, político y estético a la vez de elaborar los modos en los que estamos en nuestros tiempos y espacios de trabajo, de vida, tanto íntima como pública, ¿no? Para mí el trabajo cultural hoy pasa por aquí. Y después, digamos, el empujar a leer o el empujar al teatro o el empujar a los conciertos, no hace falta, porque no hay
Es decir, la labor es previa, ¿no? Y ahí es donde está toda esa micropolítica, donde vida, política y pensamiento se encuentran. Y en el cómo habitamos, ¿no? Esa posibilidad de estar juntos en torno a estas... Eso es para mí lo más emancipador hoy, ¿no? Más que dar más mensajes, más referentes, más autores críticos, más músicas, no sé qué. Si más rompamos, ¿no? Esos espacios y tiempos colonizados para que tengan lugar y cabida, se hace falta estas nociones. Y eso es ir a contrapelo, o sea, eso hoy cualquiera de vosotras o vosotros que sea maestro, por ejemplo, en las escuelas, sabe que entrar en un aula y sostener el espacio y el tiempo de la atención compartida es una batalla, ¿no? Porque hay algo que, ¿no? que está tirando hacia afuera todo el tiempo. No solo que la clase sea más o menos aburrida, como siempre ha pasado, que tienes la cabeza en otro lugar, sino que hay un requerimiento constante de estar por otras cosas a la vez, ¿no? Y lo mismo en tantas... o poder estar en casa sin estar pegado al móvil o acabando el trabajo o comprando ¿no? en el supermercado para el día siguiente. Todo eso. ¿Qué está pasando, por ejemplo? Que se inventan nuevos espacios y tiempos. Uno que a mí me gusta mucho y con el que tienen mucho que ver las bibliotecas es el de los grupos de lectura. Cuando la gente ya no puede leer en casa porque la casa ha sido colonizada, la gente sale de casa para encontrarse y darse un tiempo, digamos, convencional, artificial, pautado, con un horario y un lugar, muchas veces las bibliotecas, pero está pasando en todos los lugares, donde leer juntos, ¿no? No es tanto que se busque la opinión del otro, es que si no se construye esa convención no hay lectura, por ejemplo, ¿no? Y eso creo que en gran parte lo ha inventado la gente, ¿no? Y la proliferación que está teniendo, por ejemplo, la vida de los grupos de lectura, que quizá en algunos momentos, o a veces pasa, es una práctica un poco comercial, de ir a hacer promoción de determinadas novedades y libros, ha sido desbordada totalmente. Y sí, hay cierta parte de estas prácticas que tienen que ver con prácticas comerciales, pero yo creo que ha sido una reapropiación del tiempo y el espacio de manera claramente a contrapelo de la vida colonizada y por lo tanto de forma emancipadora, muy interesante, ¿no? Y que ha hecho que además de forma transversal en edades, géneros y clases sociales se esté leyendo de otra manera. Y bueno, podríamos pensar más ejemplos de estos tipos, pero creo que es por ahí, ¿no? Más que en el mensaje, en los modos y más que en el cómo, pienso que es donde tiene lugar la tarea esta, ¿no? crítica concreta y precisa de la emancipación. Dos cuestiones que te voy a plantear en el mismo tema. Ahora, a propósito de esto, lo hablaba, vivir a contrapelo, que en tu caso ha sido siempre como una seña de identidad que te ha caracterizado, pero luego vuelvo a ello. Lo hablaba el otro día precisamente con un grupo de sobrinos, bueno, de gente joven que tiene ahora 14, 15, 16 años, que están totalmente fascinados por Rosalía, ¿no? Y claro, yo conocí a Rosalía cuando nadie iba, en fin, yo le escuché aquí en el Daba Daba, estábamos 100 personas cuando actuó hace 2 años, no recuerdo, cuando todavía no había hecho, y le digo, vivir a contrapelo, se lo digo también porque yo se lo digo mucho a mi última hija, no, si a mí me parece muy bien que escuches a Rosalía, no sé quién, a lo que te mandan por ahí, pero muévete 200 metros, muévete 300 metros y busca por ahí, porque igual por ahí encuentras, no sé, pues pasado mañana actúa aquí en el Daba Daba Elena Setién, que es una chica aquí de Donosti que lleva muchísimo tiempo viviendo en Londres, me parece, y que pues ahora pues está como, parece que es como de las nuevas indie pop. Bueno, Ainara igual la conoce mejor, yo no la escucho, pero le digo, ¿sabes quién es Elena Setién? No, ahí está, no sé quién es Elena Setién. O sea, pero pues no te interesa, muévete 300 metros, 400 metros, igual que cuando vas a una ciudad de turista, oye, muévete 2 calles más allá que seguramente te vas a encontrar una densidad de turistas menor y seguramente alguna sorpresa, porque el Coliseo lo vas a ver hasta de lejos, no hace falta verlo desde cerca, no sé, muévete un poquito. Esa idea de moverse a contrapelo, que a mí siempre me ha gustado mucho y que lo he ejercido toda mi vida, para mí ha sido como una cuestión clave para vivir en un pueblo como Tolosa, que es totalmente constituyente y constitutivo, o sea, Tolosa, si no eres tolosarra, pues yo les decía, no, yo soy como mucho tolosano, no, en fin, con mucha sarna
persona y con bastante, algún trolsarra por aquí ilustre que me conoce y que tiene que ver mucho con la parte de mi biografía también. Es decir, vivir a contrapelo es una forma de vivir también en el lugar que habitas, claro, pero sin tener que estar sujeto, digamos, a esa normativización, ¿no? Tú has vivido siempre a contrapelo. Yo te conocí militando, en fin, en los movimientos sociales antiglobalización, hablando del Espacio Verde, Ocupa, pero sin embargo has sido militante de iniciativas populares y movimientos sociales independientes, pero por otro lado también has participado activamente en ese entre que también utilizas mucho de Merleau-Ponty, ¿no? Que es uno de los filósofos que más te ha acompañado, ¿no? Ese entre, ¿no? También has participado activamente desde el principio, incluso con posiciones antagónicas, que eran las que una institución tiene que mirar. Es decir, nosotros, donde yo más disfrutaba para saber qué hacer con Arteleku, era mirar allí fuera de... Es decir, ¿qué está pasando fuera de? ¿Qué está ocurriendo off? O sea, ¿qué pasa fuera? ¿Qué está pasando con este tema fuera? ¿Qué está pasando con las cuestiones de género? Claro, pues los primeros talleres de militancia feminista que se hicieron por aquí, las hicimos nosotros en Arteleku con una Beatriz Preciado prácticamente desconocida y ahora también es una estrella rutilante, ahora se llama Paul. Es decir, este tipo de mirar fuera, que seguramente ese fuera puede ser un off, pero que sin embargo es un off que está dentro, en ese entre, y sin embargo después figuras que vais creciendo, que habéis ido adquiriendo autoridad con vuestra vida encarnada en vuestro cuerpo físico, o sea que no es una cuestión académica solamente que habéis pensado fuera de la vida, habéis vivido intensamente la vida en la ciudad a partir, digamos, de movimientos específicos y concretos, pero sin embargo habéis tenido siempre la disposición a trabajar con el CCB, con el MACBA, hicimos el proyecto de desacuerdos, con Arteleku, con muchas instituciones. Entonces, ahí para mí ha sido fundamental y creo que sigue siendo fundamental ese concepto de acogedor. Yo creo que las instituciones culturales cada vez son menos acogedoras, cada vez están más sujetas a burocracias, controles administrativos, vigilancias militarizadas, orden, una sistematización, digamos, un poco de los saberes. Es decir, hay cada vez mayores dificultades para encontrar, igual que te he planteado antes, cómo podríamos abrir ese campo de la cultura para que cubriera todo el mundo, para que ese 8% pudiera ser el 80%, el 99% famoso ese que siempre reclamamos para que la democracia sea perfecta, siempre será imperfecta. ¿Cómo hacemos para que las instituciones sean más acogedoras, ¿no? ¿Cómo deconstruimos ese autoritarismo, por un lado, del Estado, ¿no? De que siempre te mira, bueno, el juez. Sí. El juez de ayer es la representación de antes de ayer, el juez perfecto de cómo el Estado se arroga. Sí, más que eso no se puede. ¿Por qué no podemos tener jueces democráticos, jueces que te miren con dignidad? Cuando digo jueces, digo funcionarios, burócratas, directores de instituciones, que te miren con dignidad y sepan que eres un ciudadano de tú a tú y que has ido allí a hacer una declaración porque un abogado defensor, esa mirada autoritaria que tiene, en este caso, evidentemente, en el Poder Judicial ya ni te cuento, no vamos a hablar de este tema, porque, bueno, luego si queréis hablamos, pero dejémoslo en el terreno de la cultura, ¿no? Sí. ¿Cómo podemos hacer, si se puede, porque yo creo que tal vez igual también es otra batalla perdida, para que las instituciones, para que la democracia, para que el sistema sea acogedor, o sea, que nos respeten como ciudadanos y sabemos que lo que tenemos es porque pagamos unos impuestos y queremos que nos devuelvan el derecho a ser ciudadanos y a tener una presencia, en fin, que a ti no te respetaron, vamos, al contrario. Claro. He sacado el tema también. El tema, sí. Sé es que ahora Marchena de nuevo es la interferencia de esta semana en todas las buenas cosas que estamos viviendo y compartiendo estos días, que son muchas y preciosas, y es la sombra de la semana, ¿no? El monstruo de la semana. Pero representa eso que dices, ¿no? O sea, es la parodia violenta, ¿no? y vulgar, además, muy vulgar, de lo que puede ser la peor representación de la institucionalidad cuando se cree, ¿no? que la razón última está en ella misma, ¿no? Y eso pasa en muchas instituciones. Este ejemplo es extremo, pero la violencia institucional, eso que llamamos violencia institucional, existe en todos los ámbitos institucionales, no porque sean instituciones, porque hay muchas formas de institucionalidad, sino yo creo en el momento en que hacen de su propia razón de ser una razón última,
¿no? Toda institución, desde la más, digamos, artesanal, digamos, ¿no? Que es un conjunto de gente que se junta para establecer unas pautas comunes de comportamiento, hasta la institución última del Estado, digamos, tiene una razón de ser discutible, por eso todo, ¿no? Está en el ámbito de lo contingente y no de lo divino, tiene una razón de ser, por lo tanto una misión, pues si hablamos de escuelas, pues abrir entornos de aprendizaje, si hablamos de centros de salud, pues ocuparse del bienestar de las personas y de sus enfermedades, si hablamos de cultura, etcétera, etcétera, tiene una razón de ser. ¿Qué pasa cuando esa razón de ser se crea a sí misma, no se convierte en sí misma en una razón última? Se convierte en un nuevo totalitarismo de los que hablábamos antes, ¿no? Eso pasa a ser todo para lo cual funciona y todo para lo cual se reproduce y todo para lo cual produce, que es su propia existencia, ¿no? Entonces el otro, el enfermo, el testigo, el alumno, el usuario, pasa a ser un instrumento de esa existencia, como mucho un usuario, que es una figura que a mí me altera mucho, no sé si está muy aceptada aquí como, pero ¿no? Usuario, o sea, alguien que solo se relaciona usando esa, por lo tanto, instrumentalización de esa razón de ser. Y yo creo que la respuesta es precisamente va por ahí, ¿no? Digamos, poder darnos, o sea, poder conectar en cada caso con la razón de ser de esas instituciones por las que transitamos, ¿no? En las que entramos sin saber dónde estamos, en las que trabajamos, porque necesitamos un trabajo, pero porque también creemos algo de ellas. Entonces, la razón de ser de que estemos aquí, seguramente si ahora tuviéramos tiempo y nos las pudiéramos contar, ni son una, pero tampoco son cualquiera, es decir, se encuentran y se desencuentran en muchos puntos, ¿no? Todos y todas tenemos razones de estar aquí, razones de ser que hacen que estemos aquí, y ni serán una sola, por lo tanto no es una razón totalitaria, ¿no? Que nos resuma y nos incluya y nos compacte a todos en una sola razón, en una razón última, pero tampoco es cualquiera, es decir, no es arbitraria, algo tiene que ver con que esto exista y con que esto esté pasando. Y eso lo podemos, digamos, aprender o reaprender a percibir en cualquiera de las instituciones con las que tenemos relación. Eso para mí lo que hace es deshacer el poder de quien tiene la razón última, que es lo que pasó con Marchena. Es decir, cuando tú no reconoces la razón última de ese que la monopoliza y la posee, que es quien tiene el poder, sea el juez, el director de escuela, el médico que te examina, te desnuda y te humilla en tu condición de no saber ni siquiera relacionarte con tu salud. Es de todos los ejemplos que quisiéramos, ahí, ¿no? Quien se reapropia o quienes nos podemos reapropiar de las razones de ser para estar juntos, ahí en esos entornos, digamos, desmontan, ¿no? el poder de ese poder que se legitima a sí mismo siendo el garante de la razón última. Y yo creo que eso también, dicho así, suena abstracto, pero en concreto pasó el martes en el Tribunal Supremo y pasa constantemente cuando hacemos de nuestra relación de usuarios o de instrumentos de determinados entornos institucionales razones compartidas y al mismo tiempo disonantes. Hoy mismo tenía una conversación con gente en la universidad, aquí en la Universidad del País Vasco, en la biblioteca también, sobre este proyecto último colectivo y amplio que hemos estado desarrollando en Barcelona en el Instituto de Humanidades, que se llama Humanidades en Acción. Y ahora no me voy a alargar y si queréis después cuando conversemos entramos en cosas más concretas, pero como siempre que se habla en la universidad de algo que distorsiona y hace de espejo de algún modo incómodo de lo que está pasando actualmente en las universidades, que es una especie de máquina estandarizadora de producción supuestamente de conocimiento, pero que lo que hace es someter todos los tiempos y los espacios de la vida académica a un productivismo estandarizado, se acaba cualquier conversación en
digamos, en los lamentos, ¿no? y ya no la crítica, sino la queja, que no es lo mismo, de lo que está pasando en la universidad. Y yo al final he dicho, bueno, pero al final hay otros entornos en los que esto no se puede decir, pero ahí, y en los que casi todos nosotros tenemos ocasión de transitar, estamos aquí en parte porque queremos. La voluntad no es nunca absoluta, pero en parte hay algún tipo de razón que nos hace estar aquí. Compartámosla y hagámosla, o sea, convirtámosla en el verdadero argumento de eso que pasa aquí. ¿Que eso implica trabajar a contrapelo? Claro. ¿Que eso implica a lo mejor tener currículums menos exitosos? Por supuesto. ¿Que eso implica a veces decepcionar a muchos? También. Pero que eso implica, ¿no?, que esas instituciones dejen de ser lo que nos instrumentaliza y lo que instrumentalizamos, seguro. Es decir, la institución que yo conozco más, porque es en la que trabajo, es la universidad. Obviamente extraigo de ella un salario y unas posibilidades de vida, pero si solo la instrumentalizara, ya me habría instrumentalizado, ¿no? Yo creo que es desalojar ese lugar. Y eso está en nuestra mano siempre, ¿no? Desactivar la razón última para compartir las razones comunes. Sí, bueno, hablando precisamente de la universidad, ahora me viene a la cabeza la última cuestión, bueno, la tengo aquí, pero la voy a modificar. Que tiene que ver con la última que te he comentado también. En el librito que circuló mucho de Mark Fisher, de realismo capitalista, él hace una crítica a la burocracia universitaria como el elemento, digamos, en cierto modo, que lo que hace es impedir que la universidad cumpla su función de servicio público y los profesores su papel de servidor civil, que sería, digamos, un poco la sustancia que define el concepto de funcionario, que a veces se olvida mucha gente de que efectivamente somos, bueno, yo fui también funcionario, servidores civiles fundamentalmente. Pero una cosa que me preocupa mucho a mí los últimos años es que tras la última crisis económica, que bueno, que es la misma, que es esta máquina de procesos de acumulación y de encerramiento que ahora están intentando acabar con los bienes, con los pocos bienes, digamos, de distribución que Europa ha tenido a través de la sanidad, de la cultura y la educación, que es un sistema de garantías que permite que cualquier ciudadano, sea de la condición que sea, pueda tener un hijo en un hospital, en la misma cama o al lado de otra persona que tiene otras rentas y que puede morir y que si tiene un cáncer se lo van a curar. Este orgullo, digamos, de la socialdemocracia, que, en fin, era como sustancial también y que se trasladó también a los bienes públicos, a los museos, a los centros culturales. Curiosamente, lo que están haciendo ahora las instituciones culturales es seguirle el juego, digamos, un poco a esta especie de crítica que dice Mark Fisher del capitalismo y convirtiendo a los bienes culturales en bienes de uso, en bienes de consumo y en rentabilización económica pura y dura, olvidándose, claro, a mí no se me ocurre pensar que en una escuela pública o en la escuela nadie piense, bueno, ya están pensando en términos de rentabilización económica, pero nadie piensa en la rentabilidad económica que le sacan a los saberes que un maestro o una maestra distribuye entre sus alumnos, ¿no? Entonces, las instituciones culturales cada vez más empiezan a parecer a máquinas de producción cultural como una industria cultural, ¿no? Tú en Ciudad Princesa te reafirmas en esa idea, que no sé si es un buen momento para acabar este debate y abrirla, que creo que ya son 1:15 y podríamos abrir ahora media hora de palabra de turnos, en esa idea de que lo público no es de ellos, es decir, lo público no es de los funcionarios, o sea, de una élite que de alguna manera se asienta en la institución, sean quienes sean ellos, dices tú, sino nuestro, ese concepto nuestro, ¿no? Como, por tanto, que las instituciones públicas no son del Estado, ¿no? O del Estado en todas sus capas, ¿no? O de las élites culturales, sino del conjunto de la sociedad en todas sus expresiones disonantes y irreductibles, en todas las capas, ¿no? Es decir, los famosos, no sé si sigue habiendo esos debates sobre que en Tabacalera, pues allí se sientan
no sé quiénes a hacer no sé qué y que aquello no es para esos no sé quiénes y hacer el no sé qué. Y yo siempre digo a las personas, no, eso, la carrera es para los no sé quiénes, para hacer el no sé qué y en cualquier condición, o sea, mientras no te rompan la crisma a alguien o cometan un delito. O sea, es decir, esta apertura, es decir, de hacer las instituciones públicas algo que sea nuestro y ese nuestro sea inclusivo, es una cuestión que me preocupa y bueno, es la misma pregunta que te iba a hacer antes, pero en cualquier caso en la universidad se ve, lo hablábamos hoy también en la comida, ¿no? O sea, que empiezan a aparecer bueno, que universidades públicas y privadas ya no se diferencian, o sea, parece que unas tienen una titularidad pero en el fondo están funcionando exactamente que las otras. Claro, esto supone el derribo, digamos, de todo un sistema de instituciones que estaban vinculados a unos valores y que parece que no, pero es que es así. Es decir, bueno, en fin, bueno. Sí, has descrito perfectamente, yo creo, en el ejemplo de no sé quién viene, qué hace ni por qué, la razón de ser, ya que hablábamos de razones de ser, última de lo público. Para mí lo público no se define en términos de titularidad, como decías tú ahora, porque que sea del Estado o no del Estado, si su razón de ser es privativa y segregadora, nos da igual que sea del Estado, y esto está pasando hoy en muchas instituciones estatales, que son, ayer mismo las buscaba viniendo y no lo he encontrado, pero salían también cifras de la segregación social que producen las universidades públicas. No sé si era un estudio en Cataluña o en el conjunto del Estado español, son altísimas. Es decir, a cada vez vuelve a haber menos tanto por ciento de población, digamos, de estudiantes nacidos en las clases más humildes que accedan en el sentido que decíamos antes a la universidad, ¿no? Cuando realmente las universidades europeas, las universidades públicas se fundaron por el acuerdo, digamos, entre los sindicatos, la socialdemocracia y el liberalismo, para que los hijos de la clase trabajadora pudiese acceder a las universidades. Ese fue el gran logro de las universidades públicas. Sí, porque ya existían antes y no eran para... Exactamente. No, son milenarias las universidades y no eran instituciones públicas, eran para unas élites religiosas o sociales. Lo mismo pasa con el sistema escolar público. Está internamente segregado y cada vez más, es decir, es igualmente público, después tenemos la concertada, la privada, etcétera, pero digamos es igualmente público, pero no es igualmente público, porque dentro del sistema público hay una segregación cada vez mayor entre unas escuelas y otras. Es decir, por lo tanto, lo público no es su titularidad, sino su relación con el común y con aquellos a quienes nos pertenece, aunque no seamos sus propietarios, ese espacio y esa actividad o esa razón de ser que tenga ese lugar. Para mí, por eso empezaba al principio con la anécdota que parecía un poco extemporánea, pero del dejar entrar, del poder entrar como una anónima en un lugar como este, porque esa es la definición para mí de lo público, son esos entornos para cualquiera. Obviamente un adulto no se meterá en una escuela infantil, digamos, porque ya su razón de ser tendrá otros espacios, es decir, no cualquiera arbitrariamente, pero sí cualquiera social, cultural y políticamente. Y eso implica una idea muy poderosa, ¿no?, de esta idea de lo público, que se ha perdido mucho en algunas elaboraciones del pensamiento de lo comunitario, etcétera, que es la idea de que ese estar, también del que hablaba al principio, ese estar con los otros sin necesariamente estar juntos, incluye a cualquiera, incluso al más o la más desafiliado de la sociedad. En el último, hoy que he vuelto a releer los últimos capítulos de Filosofía Inacabada, el capítulo de Rancière, cuando hablas de la... Rancière ha pensado mucho en ese sentido, ¿no? Pero para mí es clave, y eso no es una idea que yo haya aprendido solo leyendo determinados autores, sino en las prácticas, por ejemplo, de los colectivos activistas, ¿no?, o de la organización en comunidad, de un grupo de crianza o de un entorno en un barrio. Es importantísimo una sociedad, obviamente, basada en la autoorganización, en la capacidad de la sociedad civil para crear sus propios entornos, pero muy fácilmente
si no mantienen esa, digamos, relación con lo público en el sentido de la relación con cualquiera, se convierten en espacios de nuevos privilegios, en nuevos cercamientos autocercados, es decir, al final de autocuidado o sea, la autogestión se convierte en autorreproducción, ¿no? Y en autoidentificación. Y eso creo que es a lo que más debemos atender hoy, porque todo tiende a eso, ¿no? Digamos, un poco el campo magnético de nuestro tiempo tiende a que esos, ¿no?, virutas metálicas que somos cada uno nos compongamos como no hacia mundos comunes, sino hacia mundos particulares, sean de titularidad estatal o sean de titularidad privada. ¿Cuál es la función pública para mí? Pues romper, ¿no? Abrir, que es también a lo que me he dedicado siempre, y por eso o sea, a mí, digamos, no me importa tanto, digamos, qué tipo de institución formalmente acoge, pues, una actividad mía o algo que estemos haciendo con otros, sino la manera como eso rompa precisamente esa lógica de la autorreproducción. También en los mundos, digamos, más independientes, ¿no? Las estéticas artísticas, las estéticas políticas, muchas veces son muy poco públicas, son muy privativas, ¿no? y muy excluyentes y muy segregadoras. Entonces yo creo que esa lógica, ¿no?, en el que... Y eso, por ejemplo, en Espai en Blanc, ¿no?, que es este colectivo, es esa especie de encrucijada de mundos, de proyectos, de personas en el que he estado y sigo estando desde hace muchos años, tiene un poco algo de eso, ¿no? Obviamente no puede acoger a la humanidad entera porque no es practicable en el sentido humano de la palabra, pero ha sido siempre un colectivo o un espacio o una manera de estar con los otros que ha hecho posible la aparición de otros, ¿no?, sin necesidad de apuntarse, afiliarse o reconocerse, ¿no? Estamos haciendo esto, pues ahora ¿no?, pues Santi está haciéndolo con nosotros, y ese nosotros también va cambiando en función ¿no?, de las prácticas mismas, de los modos de estar en las cosas. Esto que es micro y es nada y es una experiencia absolutamente pequeña, creo que es un poco ese gran invento, ¿no?, que rompe y que viene también del momento en que las comunidades orgánicas basadas ¿no?, en el clan familiar, en la religión o en la reproducción de la vida, se empiezan a abrir, ¿no?, a eso que no es lo ya conocido, lo ya identificado. Y de ahí se inventan las instituciones públicas. El curar a cualquiera, el educarnos con cualquiera, ¿no?, el leer al lado de quien sea en una biblioteca, ¿no?, que es lo más maravilloso que se ha inventado, un lugar donde poder estar juntos sin tener que estar juntos, sin tener que hablarnos y sin tener que conocernos, pero podemos estar ahí, ¿no? Es como, para mí, es la imagen extrema de esa condición de lo público. Y yo creo que es la sustancia republicana. Totalmente, fundamentalmente, ¿no? Claro. O sea, en fin, que haya espacios donde todos, de la condición que sea, podamos cruzarnos libremente, ¿no? Pero esa tendencia a segregar los espacios, a privatizarlos, a convertirlos en guetos del todo tipo, ¿no? Claro. Incluso en barrios clausurados para que no entren tal, ¿no? O sea, que es la condición republicana que creo que se está perdiendo en el sentido... Totalmente, se está perdiendo, y muchas instituciones, digamos, de titularidad pública están no solo, digamos, están mezclándose o confundiéndose cada vez más con las privadas por razones económicas, que hay más tasas, por ejemplo, las tasas universitarias o este tipo de cuestiones, sino también que se van privatizando o cercando también sus modos de actuar. Por ejemplo, para mí, y no sé, aquí hay gente que sabéis mucho de estas cosas y lo podemos discutir, porque tienden cada vez más, por ejemplo, a programar para determinados públicos, ¿no? Entonces, un centro cultural, en vez de, digamos, ofrecer las condiciones para que estemos haciendo determinadas cosas, sea del tipo que sea, hace cada vez más una programación orientada, ¿no? Entonces, para niños de 0 a 3, para familias de fuera, para los que vienen de no sé dónde, para los jóvenes, ¿qué tal? Esa cultura del target cada vez más orientada, que hace que a lo mejor dentro de un espacio cultural estén circulando
mundos que ya no se van a rozar y pasan por la misma institución cultural, educativa o del tipo que sea. Son una colección de públicos, una colección de mundos que no se rozan, que no se tocan, que no se extrañan, ¿no? Y yo creo que la parte de la base de esta idea de lo público es precisamente eso, el extraño, ¿no? Ya no solo el otro categorizado. Ahora hacemos música para, ¿no?, para latinos, ahora hacemos conciertos para niños, ahora hacemos... No, el extrañamiento y el extraño, ¿no? No el otro categorizado al que le damos también su parte de servicio atendido y debidamente orientado. Entonces yo creo que hay un poco, no sé, mi aspiración siempre es ir hacia ahí y también es lo que hago con mí misma, ¿no? Antes le decía a Santi, a mí me gusta estar siempre ahí donde no se me espera, ¿no? Aunque a veces eso tiene su coste, como el otro día en el juicio, ¿no? Que tampoco era mi lugar natural, pero a veces, ¿no?, provocar extrañez provoca reacciones violentas y eso es normal, porque no estamos, si de golpe no reconoces al que tienes enfrente, te pone en cuestión. Pero eso es la cultura, ¿no? La cultura es una práctica del extrañamiento permanente, no del reconocimiento continuo. Y creo que en eso tenemos que trabajar, tanto en la educación como en las instituciones culturales, como en los colectivos más informales, como en la vida pública, en la calle y en nuestros entornos también afectivos, personales e íntimos. Bueno, en el caso del juez Marchena, en fin, que no vamos a entrar en esto ahora, acabamos la conversación, pero es que allí las capas y capas de autoritarismos, allí no se veía la autoridad judicial, allí lo que se veía era un señor autoritario que además, vamos, te humilló, te trató de humillar como por mujer por intelectual, no, o sea que claro, había capas y capas de en fin, terribles que bueno, en fin. Sí, pero bueno, que volviendo a lo del sentido de lo público, yo creo que es eso, ¿no? Convivir en la extrañez, ¿no? Y darnos más que en la alteridad representada, y bueno, que ese es el sentido de... Esto, como está grabado, pues igual por haber dicho esto, igual tenemos que acabar en otro juicio por meternos con el señor Marchena, que estamos en una exposición. En fin, bueno, queda creo que media hora. Nos hemos centrado un poco en el mandato institucional de hablar un poco de la cultura, de las instituciones culturales y cómo abrirlas y democratizarlas y hacer accesibles y tal, que es un tema que vivimos hablando toda la vida y que no sé muy bien cómo se va a resolver, si se resolverá. Pero bueno, Marina tiene otros perfiles que seguramente habéis leído, porque seguro que hay muchas de las y que estáis aquí habréis podido leer sus libros, que ahora circulan mucho. Y bueno, pues entonces vamos a abrir media hora de turno de palabras y para Marina, claro. No, para conversar todos los que estemos aquí. A ver, sí, no, hay micrófono, no sé si hay micrófono, no sé. Hace unos días pasé de casualidad por los terrenos donde se ubicaba antes Artelecu y sentí desasosiego y repulsión al mismo tiempo. Desasosiego porque me di cuenta en qué se había convertido ese lugar mágico, porque yo soy un usuario bastante asiduo y me acuerdo de aquellos tiempos con mucha nostalgia, porque era un lugar verdaderamente mágico, un espacio de libertad que no había conocido en ningún otro sitio, y eso que venía de Barcelona, que la conozco bien. Entonces, pensé que se había trasladado teoría a otro espacio, se había cerrado ese espacio, se había ubicado en otro espacio y que ahora está cerrado, como es Tabacalera, la biblioteca de Tabacalera, que yo todavía no entiendo por qué un espacio como ese lleva cerrado varios meses, y me parece un ultraje a la ciudadanía, sinceramente. Yo desde aquí reivindico que se abra cuanto antes, porque me parece insostenible que un espacio así, bueno, si está abierto, será hace poco, pero ha estado durante muchos meses cerrado, un espacio que para mí era también un importante espacio en la ciudad. Y luego me produjo repulsión porque creo que se está degenerando el espacio urbanístico de esta ciudad a marchas agigantadas. Y pienso que la desaparición de Artelecu fue el principio de la decadencia estética de San Sebastián. Y luego lo estamos comprobando, sí, lo digo sinceramente, porque no hago más que ver desastres urbanísticos en todas partes.
el Cine Bellas Artes, que está en peligro, edificios abominables en la calle Miracruz en Gros, en el barrio de Amaral, lo del Cerro de Santo Bartolomé, en fin, me parece un absoluto desastre y un atentado cultural contra esta ciudad que me parece que era antes un símbolo en ese sentido. Bueno, te agradezco el comentario. Bueno, es que esto sería probablemente otra conferencia que si quieres yo vengo encantado de la vida a explicar la evolución de Arteleku y todas estas cosas, pero quizás, no sé, como es una cuestión muy concreta y muy local, y Marina no sé si no tiene datos, pero bueno, no sé cómo... No, tú. No, quiero decir que es largo, es media hora para hablar de todo esto y es complicado. Sí, pero como ejemplo de espacio cultural abierto y cerrado y de libertad, me parece que es un atentado flagrante, ¿no? En una ciudad como esta que cada vez, en fin... Sí. Hombre, yo puedo dar constancia de que efectivamente yo conozco muchos trabajadores e instituciones públicas culturales que están luchando, en fin, peleando desde dentro precisamente por hacer las instituciones culturales espacios acogedores y abiertos. Pero claro, hay capas y capas de contradicciones, dificultades y que cada vez son mayores, que tendríamos que hablar largo y tendido de todo esto. Esto daría para un curso que no sé exactamente muy bien cómo se van a resolver, pero creo que sería urgente resolver, porque si no, pues efectivamente, igual que tú has utilizado la metáfora del cierre de Arteleku, pues probablemente seguirá habiendo otro tipo de cerramientos o de encapsulamientos y bueno, pues no sé exactamente muy bien en qué quedará, pero sé que hay, en fin, esfuerzos incluso en la propia tabacalera por hacerla abierta, por hacerla permeable, por hacerla accesible. Bueno, aquí el nuevo proyecto del Coldo Michelena que yo conozco, si hay algo que lo atraviesa, no solamente es la remodelación arquitectónica del edificio, que no conozco cómo se va a hacer, y ahí tampoco tengo detalles patrimoniales, por lo tanto no puedo hablar, pero sí que sé que hay una voluntad efectivamente de que la institución recoja, y de hecho cuando Pachi me llamó para invitar a Marina, porque sabía que la conocía, era porque precisamente gran parte, digamos, un poco de la filosofía que subyace en lo que se pretende hacer en la reforma de la institución pasa por ahí. Entonces, bueno, están aquí quizás en otro momento, pero bueno, está bien que lo señales. Luisa, sí. Sí, bueno, si me permitís, previamente hemos mencionado a Jorge, que está recogiendo lo que habéis dicho ahí con sus dibujos y sus comentarios, pero veis que tenemos otro panel ahí. Sí, y decir que antes de que empezara la charla, los alumnos de bachillerato del Liceo Asula, muy bien animados por su profesora Ana Navarri, han hecho sus propuestas que también han sido recogidas, ¿no? Y voy a retener una, porque va con la reflexión que quería someter, a la que quería que hicierais algún comentario. Profesores jubilados podrían dar clases particulares a cambio de conocimientos. El hecho de que estos jóvenes estudiantes pidan conocimientos me lleva a esta reflexión, porque yo he discutido y muchas veces con personas con las que tengo grandes discrepancias en esta materia cultural o educativa, y una cosa que siempre me llama la atención es que, a pesar de las discrepancias que podemos tener, hemos hecho itinerarios culturales y educativos similares. Es decir, a todos y a todas nos han transmitido unos determinados saberes. Los compartimos, aunque hemos desembocado en pensamientos muy distintos. Y yo tiendo a ver no como un enemigo, sino como un aliado los contenidos que me han sido transmitidos y que me han permitido, entre otras cosas, también verlos críticamente. Por eso hay algo de lo que habéis comentado, que desde luego os agradezco, porque me ha puesto también la cabeza en ebullición. Me preocupa eso, me preocupa la idea que se ha instalado en los sistemas educativos y también en un pensamiento cultural y educativo, de que hay una serie de contenidos que son enemigos de algún modo, ¿no? Y que finalmente no van a ser aliados del pensamiento crítico, sino totalitarios, se imponen, etc. Y a mí eso es una cuestión que me preocupa. Habéis hablado del 4% del teatro y del 8% de los museos, pero también tenemos otra realidad que no tiene que ver con variables socioeconómicas. La gente que va a París, al Louvre, a hacerse un selfie con la Gioconda no tiene un perfil socioeconómico muy vulnerable.
es otra cuestión. Entonces, esa era mi reflexión y ahora mi pregunta. No es solamente es una cuestión, leer es una cuestión de por qué abandonan los adolescentes. Tiene que ver con lo que sucede muchas veces en las aulas, porque cómo vamos a dotarles de las herramientas de las que tú hablabas, en qué momento. Tiene que ver con nociones que se han erradicado del sistema educativo. La idea de que los niños y las niñas se tienen que expresar, tienen que sacar de sí, está desequilibrado con la idea de lo que tienen que recibir. Y leer o tener un pensamiento crítico pasa por también adquirir pronto herramientas como el esfuerzo, herramientas como la porosidad, como la curiosidad, como el lenguaje, que estamos viendo es que la escuela no abona sino que incendia, y por lo tanto difícilmente después, a pesar de toda la batería teórica e incluso toda la práctica y toda la inversión que hacéis y que hacemos personalmente, vamos a resolver. O sea que esa es un poco esa cuestión, ¿no? No necesitamos dejar una determinada dialéctica de confrontación y entrar verdaderamente más en una especie de lucidez sobre lo que permite, porque nos ha permitido alimentar nuestras herramientas y nuestro pensamiento crítico. Sí, estoy muy de acuerdo con lo que intuyo, además, que contiene tu reflexión, más allá de lo que has dicho, porque creo que vehicula muchas preocupaciones compartidas. Yo cuando hablaba de la cultura es una práctica de la extrañez, no solo de la extrañez entre personas, sino también entre materiales, experiencias de vida. Y por ejemplo, no hay mayor y más intensa experiencia de la extrañez que la lectura, por ejemplo, ¿no? El poder ponerse en el cuerpo, en la imaginación, en la historia o en la fabulación de otra voz, en un tiempo, en un espacio que puede ser cualquiera, realista, fantasioso, pasado, presente, futuro, masculino, femenino o cualquiera o ninguna de estas cosas, y podemos, ¿no?, hacer y eso con todas las otras y también con las ideas. Claro, yo, por ejemplo, que enseño filosofía, claro, cada vez más cuesta, es más difícil por la resistencia que produce utilizar referencias, autores y lecturas de las que se consideran, digamos, canónicamente dañinas. Es decir, si un filósofo es machista, como el señor Immanuel Kant, se le deja de leer por machista. Y dices, bueno, ya, pero es que quizás es interesante entender que no solo que pensaba este señor por ser este señor, que nos interesa muy poco, sino por las coordenadas culturales tal que generó desde un punto de vista histórico, pero también filosófico. Y filosófico no solo entender un pasado, sino unos conceptos y unas maneras de estar. Por lo tanto, también extrañez en lo que nos puede inquietar, molestar, desacomodar. Y esto va a menos en parte por los cánones, digamos, de lo políticamente correcto, pero que vienen, no es un problema de lo políticamente correcto, sino que vienen a redundar en esa lógica de la autoconfirmación. Solo me relaciono con lo que ya sé que me gusta, solo me relaciono con lo que ya sé que nos conviene. Esta idea, por ejemplo, en la educación más infantil, de que el niño o la niña lo tiene que buscar todo por sí mismo, porque ya sabe lo que quiere. Yo aún no sé lo que quiero y tengo unos cuantos años ya, ¿no? Y precisamente puedo aprender, equivocarme, discutir y volver a empezar porque no sé del todo lo que quiero, y eso es lo que esas razones que no son una ni tampoco cualquiera, es lo que permiten, ¿no?, que elaboremos, ¿no?, y que nos encontremos desde ahí. Entonces, yo creo que esto es importantísimo, ¿no?, de trabajar en eso también, ¿no? Creo que en el fondo todo esto es expresión de un miedo profundo que hay a lo que no, a lo que no controlamos, a lo que no dominamos, a lo que es demasiado ajeno para incorporarlo de una forma fácil. Y fácil no quiere decir solo que sea difícil, sino el esfuerzo que implica, ¿no?, lo otro, lo que no encaja, lo que no es esperable. Pero claro, ese es precisamente el trabajo de la cultura, ¿no?
Y entonces sí, va en la dirección de lo que hablábamos y creo que es muy importante. Y eso sí que hoy es ir a contrapelo, incluso entre los más cercanos, es decir, esa tarea, ¿no?, de no dejar de insistir en la incomodidad, ¿no?, de ese tipo de trabajo. Yo creo que hoy es como... y pide, no sé, vivimos en una cultura permanente del tener que justificarse, tener que, ¿no?, legitimar permanente, ¿no? ¿Por qué lees eso? ¿Por qué te juntas con aquellos? ¿Por qué no sé? Que parece, digamos, o sea, la apariencia es de mercado libre de los afectos, las vidas, los gustos y los recorridos. Y en realidad yo creo que hay una nueva Inquisición muy fina que opera además de forma muy íntima y que hace que se acaben, digamos, desalojando todos los elementos extraños y difíciles y no cómodos de nuestras vidas. Entonces nos quedamos en la burbuja de los iguales o de los que piensan que son iguales. ¿Hay alguna palabra más? Sí, quería hacer una pequeña reflexión. La exposición de la conferenciante me ha dado pie a ello. Sí, perdona. Bueno, hace unos años compatibilicé el ejercicio de mi profesión con la docencia universitaria, hace no demasiados años. Entonces, bueno, parafraseando al clásico, yo pensaba que podría exclamar la universidad et in Arcadia ego, pero finalmente tuve que salir exclamando esto ha sido un descenso ad inferos. Voy a ser muy concreto y muy breve. Vamos a ver, estas cosas las he reflexionado después. Yo tenía una idea bastante romántica de la universidad. No lo entiendo. Dentro del ámbito de las humanidades, que es el ámbito donde yo ejercí. ¿Puedes? Sí, es dentro del ámbito que de las humanidades donde ejercí yo esta corta experiencia docente, y me encontré con un sistema que después de muchas lecturas y reflexiones aprendí a identificarlo como el sistema de las competencias. Bueno, no quiero ser prolijo ahora explicando de dónde surgen. Creo que es una derivada de las escuelas de business norteamericanas de los años 70, una especie de tecnomercantilismo que luego se ha ido imponiendo en todas las universidades. Bueno, mi experiencia personal es que fue un pequeño horror con unas metodologías subsiguientes que eran las guías de aprendizaje que se basaban en una especie de minutaje y de compartimentación del tiempo en base a una serie de estándares. Creo que algo ha apuntado usted. Solamente quería decir un poco era eso, ¿no? Es la primera vez que en público expreso este horror ante esta experiencia que tuve que pasar. Afortunadamente me puedo dedicar a otras cosas más gratas, ¿no? Pero bueno, fue una experiencia bastante violenta, y entonces entendí en el sentido pleno que es violencia institucional metodológica. Nada más, gracias. Sí, describes parte del sufrimiento de mucha gente en el sistema, también en las escuelas está pasando. Sí. ¿Hay alguna otra palabra? Sí, después de esto, he pasado un momento muy ameno. Gracias por aparecer esta tarde. A ti, a la catedrática. Gracias. Ay, hola, estaba mirando al fondo. Hola. He pasado una tarde muy amena. Gracias por venir aquí, te agradezco. Y a ti, pues, sí. Bueno, no importa si no se graba. No, pero no sí, te oigo. pero sí se oye. Yo no te oigo. Yo me noto diferente. Sí, haces. A mí, una cuestión que me preocupa, que es que ha tocado, es lo establecido el departamento y la construcción de Europa, esta cultura milenaria construcción de Europa, cómo se gestiona todo esto en el libre relación de nuestras emociones, ya sea institucionales o de intruso, extrañeza, o extranjero o restricción de lo establecido, el departamento, la clavícula, la cuadrícula. Cuadrícula, sí. Sí, ahí. Y son cuadrículas de mucho tipo, digamos disciplinario, pero también mercantil, también categorial, es decir, vamos atravesando continuamente parrillas, ¿no? Que ahora son muchas, antes quizá en una sociedad más simple era una, ¿no? Y ahora son muchas, pero todo.
Y por eso, ¿no?, trabajar esa experiencia de los límites, ¿no?, de romper las categorías, ¿no?, de explorar lo que no cabe en la parrilla ¿no?, de cada departamento de cosas, personas y expresiones, creo que es el desafío, sí, sí. Hay otra palabra aquí, si hay alguna más, vale, otra más, dos más y ya, las podéis las enunciáis seguidas y luego ya, ¿no? Sí, ¿no? Porque ya... Sí, vamos. Hola, me Y interesa acercaros mucho el micro tu porque crítica. Este micro es muy direccional y no se oye si no... Me interesa mucho tu crítica acerca de la cultura del conocimiento. Supongo que tiene que ver con la innovación y con todo este tinglao. Simplemente esto. ¿A la cultura? ¿En qué aspecto? Porque hemos hablado de muchas cosas de cultura y conocimiento. No, en lo que he leído sobre lo que describes de la situación de la sociedad actual acerca de la cultura del conocimiento, la importancia que tiene para todo el mundo, para el establishment político, el tema de la innovación, de la cultura, exclusivamente del conocimiento, ¿no? Sí, no, está claro y de la dictadura que supone eso, claro. Claro. Sí, no, está claro que el proyecto actual del capitalismo, y no solo actual en el sentido inmediato, es también un proyecto cognitivo, no solo económico y productivo de bienes materiales, sino que y eso implica toda una concepción no solo de mercantilización del conocimiento, sino de resignificación del conocimiento, de sus protocolos y de su valor, ¿no? Entonces, bueno, esto es larguísimo ahora también de entrar en ello, pero digamos, si no entramos en esa crítica, podemos caer en posiciones a veces, eso que decíamos antes, ¿no?, aparentemente críticas, pero muy acríticas, que es pensar que simplemente más conocimiento nos va a hacer más libres. Eso hoy no es así, porque hay toda una producción de conocimiento que al revés produce servidumbre y produce esclavismo de muchos tipos y produce todo este tipo de... Entonces hay que entrar ahí para no caer en la trampa de esa idea. Y al final he respondido antes porque... Hay otra. Sí. Bueno, nada, acércate rápidamente. el micro, por favor, sí, que se oye más. Creo que he venido a todas las charlas de Alejandría Helsinki, entonces lo primero que quiero es agradecer muchísimo a quienes las han preparado, porque nos han dado una oportunidad fantástica, al menos para mí, para escuchar muchas ideas muy buenas y para pensar mucho. Llevo varias charlas ya, varios de estos encuentros dándole vueltas a una escena que voy a hablar muy rápidamente de ella, que es de la película El odio de Kasovich, donde, sobre todo por lo del privilegio, os agradezco muchísimo que hayáis hablado de la idea de privilegio y que hayamos retomado esta idea de privilegio hoy. Son estos chicos de la banlieue, ¿no?, de las afueras, que van a una galería de arte y no se saben comportar en absoluto. Pero no se saben comportar porque se comen todos los pinchos, porque... insultan a las chicas que están ahí y no saben apreciar las obras de arte, pero es que nadie les ha enseñado a estar en una galería de arte, no saben cómo estar ahí, ¿no? Esta es una escena que pasa desapercibida en la película, pero que para mí es fundamental en este entorno. Este sitio, el Coldo Michelena, como muchos otros, nos enseña a aprender lo que es la cultura en el sentido en el que estamos hablando, ¿no? Leer, apreciar obras de arte, ser acogidos en lugares... saber comportarte en un sitio en el que estás, saber aprender y saber apreciarlo. Entonces, acabo con la reflexión un poco que lo que he aprendido en todas estas sesiones también es a un poco menos de queja, ¿no? Menos queja. Yo también soy profesora universitaria y considero que tengo un trabajo absolutamente privilegiado. Entonces, no creo que haga falta quejarnos tanto, ¿no? Creo que hace falta más estar un poco en ese contrapelo que se puede estar, porque se puede estar dentro y fuera, se pueden defender todas estas ideas, pero se puede estar ahí, apreciar lo que tenemos también los jóvenes, todos, ¿no? Sacar lo bueno. Entonces, a mí solo quiero terminar agradeciendo una vez más a Pachi sobre todo, ¿no?, por haber, y a Luisa por haber organizado estas charlas que han sido tan buenas. Bueno, y mucha más gente, pero bueno, vosotros dos aquí, ¿no?, como representantes que nos han hecho pensar muchísimo, que nos han abierto muchísimo la mente y a vosotros también por lo que nos habéis dicho hoy. Muchas gracias. Gracias. ¿Quieres aquí la última palabra y ya...? Vale, intentaré ser breve. Me da un poco de pena porque era una buena despedida, la verdad que no sé si... Sí. Que así podemos haber cambiado el orden. No, bueno, yo no vengo del mundo de la cultura, pero la verdad que me ha impactado lo que he oído aquí
porque trabajo en un contexto diferente, pero todo lo que has hablado de la institución me ha hecho pensar bastante, ¿no? Porque bueno, también a veces en el discurso parece que esto lo fabrica alguien de fuera, malvado y tal, pero aquí estamos gente que constituimos instituciones, que no sé, pensamos las normas, que las gestionamos, y la verdad que me ha hecho pensar mucho. Entonces, claro, en este mundo un poco de que todo es gestionable, de que, en fin, todo se gerencializa, hasta el amor se puede, en fin, protocolizar y se puede medir y se puede gestionar, ¿no? Decía, bueno, ¿cuál es un poco, los que tenemos un papel en estas cosas, qué podemos hacer, ¿no? Entonces, bueno, he cogido algunas ideas que no sé, que me han parecido interesantes, que es que, bueno, el tema de especializar por segmentos, que es algo que se lleva ahora, ¿no? Yo trabajo en servicios sociales, también se hacen cajas y se mete a la gente, a los pobres, se les ponen... No segmentar, ¿no? Bueno, dar la voz a quien transita, ¿no? Que es verdad que a veces luego damos poco la voz a quien transita por estos sitios y transmitir una cultura en la cual la diferencia pues es un bien, o sea, más que un problema es un bien, porque al final es una riqueza y también supone una oportunidad de relacionarte con otros o con partes de ti mismo que de otra manera pues no saldrían si no se activaran en el contacto con nosotros, ¿no? Entonces, bueno, pues esto también me parecía una idea interesante. Y luego, bueno, que los resultados a veces que también pues se miden los resultados en cuánta gente se atiende o cuántas ayudas se imparten o tal. Bueno, pues hay un reto en intentar que los resultados se midan en qué medida somos contextos que permiten que gente diferente pueda tener oportunidades de desarrollar su proyecto, ¿no? Esto se dice fácil, pero luego al final el resultado siempre es numérico, siempre es cuantitativo, y los que estamos no sabemos conceptualizar las cosas para que otro tipo de medida, otro tipo de resultado, otro tipo de sea posible, ¿no? Y los que nos rigen o los que nos dan los dineros, pues al final nos llevan a un terreno en el cual pues estamos condenados a otras cosas. Y entonces también, bueno, decía que el papel del responsable en estos casos, bueno, pues quizás los que estamos, otra cosa que se me ocurre o que me ha surgido es intentar desmontar las relaciones de poder que tenemos desde los expertos, los técnicos, los que parece que sabemos, los profesores, bueno, no sé, ponernos a otro nivel y de alguna forma que estemos en relaciones más de tú a tú, dentro de una responsabilidad diferente que tenemos con las personas a las que nos dirigimos. Y quizá el papel nuestro no sea tanto definir la verdad o definir el resultado o poner la medida de las cosas, sino también mantener que estos contextos sean contextos abiertos. Me refiero que esto de manejar la diferencia es difícil, que el contexto sea abierto, que no haya, que las reglas no sean demasiado estrictas, el estar continuamente construyendo y deconstruyendo los contextos para que realmente sean vivos, abiertos y activos, pues es un papel diferente para que también a veces no estamos nada preparados. Perdón, no sé si... Bien, pues también es un estupendo final, porque has traducido, ¿no?, todas las reflexiones que hemos ido abriendo, que hemos hecho más tarea de abrir, ¿no?, pues recogiendo una traducción posible a nivel de prácticas y posiciones, que yo te agradezco mucho porque realmente da unas pautas que nos podemos llevar a entornos muy distintos, como dices tú, ¿no? Nada de lo que hemos hablado es sectorial, es de convivencia en todos los ámbitos, ¿no?, de la vida y de la sociedad, eso que hace mundo común y no mundos privados en los que nos vamos encerrando. Creo que es de lo que hemos hablado básicamente. Yo respecto al gerencialismo, vamos, te puedo contar dos anécdotas concretamente para acabar, un poquito de humor, por no ser tan dramático, que yo siempre tiendo a ser un poco dramático. Pero claro, es que además esto del gerencialismo tiene que ver con la actitud, es decir, con la actitud de las personas. O sea, yo me he encontrado con gerentes, yo recuerdo perfectamente en Artelecu, cuando empezamos a trabajar, digamos, las claves en las que trabajamos en Artelecu eran las prácticas artísticas y estaban siempre dominadas por un tipo de materialidad que era la madera, el hierro, la piedra, es decir, era un poco como aquellas claves en que la escultura vasca había determinado una forma de pensar el arte, y lo que comprábamos era madera, piedra, hierro, cosas que de alguna manera eran los elementos para que los artistas pudiesen trabajar libremente. Claro, cuando empezó una nueva generación de artistas, algunos de ellos están por aquí, he visto por ejemplo a Ivonne, pero otros, pues no sé, Ana Laura Laez, por ejemplo, que empezó a trabajar con otros materiales que venían de otro tipo de prácticas que tenían que ver con materiales más vinculados a la vida cotidiana, a lo femenino y tal y cual. Y entonces me dice, oye Santi, me viene el director del taller y me dice, hay que comprar 20 sujetadores, no sé qué,
porque tal. Entonces, claro, yo con el secretario técnico del departamento, que a Rufo, que no está por aquí, también le doy un abrazo, pues porque le costó muchísimo entender lo que le estaba diciendo. Es decir, hay secretarios técnicos y gerentes que se ponen a disposición de los procesos de transformación que se están dando en las instituciones, es decir, acogedores. Es decir, que son capaces de leer la norma, de leer la ley desde otro lugar e entender que un sujetador, además de ser una cosa que sujeta pechos, es también una cosa como la piedra y como el hierro, que puede, aunque no pueda parecer una barbaridad, pero conceptualmente puede ser lo mismo, pues hasta que entendió que efectivamente pues se podían comprar sujetadores y eso formaba parte del ritual de Artelecu, pasó bastante tiempo. Y me ha pasado lo mismo al revés en Madrid Destino hace poco con un secretario técnico, en este caso un gerente nada acogedor, que estuvo empeñado durante mucho tiempo en decirme que las máquinas, ahora que está Fernando aquí también detrás, que las máquinas de hacer humo en los escenarios de los teatros, aquello no se podía poner porque aquello iba contra la norma de seguridad de los teatros y que era imposible y que si las obras de teatro tenían, había que hacer humo, pues que se inventasen el humo o que pusiesen un plástico o que hiciesen lo que les diese la gana y tal y cual. Es decir, claro, te encuentras con un señor que aplica la norma de tal manera que es incapaz de ver que esa máquina de humo no es un humo que se produce en un incendio, o sea, y que no va a producir un incendio, sino que tiene una mecánica muy determinada, o sea, es incapaz de entender que ese humo forma parte de un ejercicio de representación. Entonces, el gerencialismo, o sea, los secretarios técnicos, y si no tienen esa habilidad de poder leer y dialogar con los directores culturales que les están diciendo, oye, mira, esto hace falta para esto y tal, y entenderlo, pues el gerencialismo se convierte en una losa impenetrable que forma parte de esa burocracia que hace que las instituciones culturales no sean acogedoras. Sin embargo, bueno, pues es verdad que hay otras que lo hacíamos más, en fin, nos daba igual el humo o lo que sea, porque allí pasaba lo que fuese en Artelecu, es verdad lo que has dicho tú, era tal. Pero creo que es importante, creo que en el fondo a todos nos toca ese papel, es decir, o ser acogedores, empatizar con el otro, entender qué está haciendo, cuál es su trabajo, dónde se inscribe ese trabajo, qué relaciones tiene que tener con la institución, ese tipo de aperturas que tienen que ver con un mundo donde todos cabemos. A mí eso me ha parecido siempre. Entonces, y así uno ejerce el poder, digamos, que le delega, que le da su trabajo y no el autoritarismo que se supone que está detrás de tipos como el Marchena y compañía, que lo que hacen es imponer una norma que a veces está bien saltársela. En fin, bueno, pues gracias a todos y nada, pues estupendo veros y... Gracias. Sí.